Quiero agradecer primeramente a todas las personas que nos ven en YouTube, que nos escuchan en Spotify, que nos siguen en nuestras redes sociales, y quiero invitarles a que si están en Armenia y si están en el área, que nos acompañen a una de nuestras experiencias de fin de semana. Hemos venido hablando acerca de una serie llamada Vida Práctica. En este proceso que hemos estado hablando con el fin de poder llevar a Cristo a nuestra cotidianidad. Y en medio de ello puedo entender lo siguiente: en la vida todos enfrentamos fracasos, pero no todos manejamos el fracaso de la misma manera. Hay personas en la historia que fallaron una vez y dejaron de intentarlo, no lo hicieron más. Un ejemplo clarísimo es Vincent Van Gogh. Es un gran pintor. Hoy llena museos, hoy sus obras, sus pinturas cuestan millones de dólares y es un gran referente en la pintura y en medio de su arte. Pero Vincent Van Gogh murió pensando que no valía nada, porque cuando tenía su pintura solo se vendió una. De las 900 cuantas se vendieron, solo una. Él pensó que su arte no valía nada y dejó de intentarlo. Nikola Tesla, el hombre que tuvo que ver con los motores, con la energía, con grandes innovaciones, pero a causa del engaño, de la frustración, de la tristeza, simplemente lo que pasó con Nikola Tesla es que dejó de intentarlo a causa de una herida no sanada en su corazón. Es decir, de que el fracaso, las brechas, los altibajos, los golpes pueden llegar a nuestra vida. Claro que sí. Es claro que sí. El punto no es que lleguen, es cómo nosotros los manejamos en el día de hoy. Cómo nosotros tratamos con esas circunstancias que vienen. Porque Abraham, recuerden a Abraham, Abraham negó a su esposa 2 veces. Y aún así fue llamado el padre de la fe. Moisés mató a un hombre y huyó. Es decir, que Moisés era asesino y aún así Dios lo encontró en una zarza para restaurar su propósito. ¿Y qué diremos de David? David también cometió un gran error, pero aún así se acercó con un corazón humilde delante de Dios para que el plan y el propósito de Dios fuera real sobre su vida. Es decir, que el fracaso y los momentos difíciles nos rodean a todos. Es decir, que las brechas en las cuales nos sentimos sin saber qué hacer nos atacan a todos. Solo que encuentro en la historia que hay personas que cuando llega el fracaso y la dificultad dejan de intentarlo, pero hay otros que permanecen, que perseveran, que persisten. Y hoy es el foco de esta enseñanza. Necesitamos aprender a perseverar, a permanecer. ¿Y qué tal de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? De la Biblia, ¿sí? Pedro nos muestra algo bastante característico. En el momento más oscuro de su maestro lo negó 3 veces. En el momento más crucial de Jesús, Jesús ya le había dicho: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y él dijo: ni riesgo, eso no me va a pasar. Eso a mí no me va a acontecer. Pero apenas cantó el gallo la 3ª vez, ya Pedro lo había negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Quiero que me acompañes, por favor, a Juan, capítulo 21, verso 3. Y dice lo siguiente: después Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Simón estaba con otros compañeros y Simón decide volver a ir ¿a qué? A pescar. Juan capítulo 21 verso 3 nos muestra que Pedro decide volver a pescar. Si tú quieres colocarle un título al mensaje de hoy, es confía en el proceso. Porque encuentro entonces que Pedro había fallado con la boca, pero él amaba con el corazón. Hay errores en nuestras vidas que tienen que ver con actitudes, con circunstancias, con maneras que no sabemos manejar, pero tratemos que nuestro corazón permanezca en Dios, porque si permanece en Dios vamos a encontrar una ley de retorno, y la ley de retorno es para restauración. La ley de retorno es para restablecer, para decirte que hay gracia sobre tu vida, a pesar de que te sientas la persona más pecadora. A pesar de que sintamos de que no estamos haciendo las cosas bien, hay gracia sobre las cosas que no estamos haciendo correctamente. Y en esta parte introductoria estamos viendo de que la humanidad nuestra está ligada al error y al fracaso, pero también la naturaleza divina está ligada a superarlo. Está llevándonos para poder ser partícipes de una naturaleza en la cual Dios sí se puede glorificar, donde Él sí puede hablarnos. Y yo quiero hablarte en esta mañana de 3 puntos supremamente importantes. Primer punto: volver a pescar. Recordemos entonces que volver a pescar para Pedro no era simplemente volver atrás, es volver a la identidad anterior. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró la primera vez con Pedro? Le dijo: ahora tú no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, que le dio un destino, un propósito. Pero cuando él falló,
volvió al lugar seguro, de donde se acordaba, de donde ya Dios lo había sacado. Cuando Pedro falló, volvió inmediatamente ¿a dónde? A pescar, a ese lugar que para él era conocido. ¿Saben? Hay algo bastante particular, y es que en la cultura judía, cuando un rabino llama a un discípulo para decirle que sea discípulo, le está diciendo es quiero que seas como yo. Pero había una gran responsabilidad sobre Pedro, porque Jesús le dijo, sé mi discípulo. Oye, qué tremendo cuando nuestras expectativas son más altas de lo que podemos vivir. Cuando tenemos una vara para medirnos tan alta, cuando hay cosas que en el corazón necesitamos seguir trabajando. Todos nosotros, no es de uno, no es de otro, todos nosotros necesitamos áreas en las cuales Dios se siga glorificando. Pedro fue llamado a ser discípulo, pero después de fallar regresó a ser pescador. En la cultura hebrea hay un término que se llama atik, volver a lo viejo, que Dios ya me había liberado. Regreso a una identidad que no es la divina, regreso a una identidad que tiene que ver con mis costumbres, con mi manera de hacer las cosas, con mi forma de pensar, pero no la identidad de Dios. Y es aquí donde yo puedo encontrar que Jesús va a buscarlo, donde él renunció a su propósito, porque volvió ¿hacia dónde? Atrás. Volvió atrás. Tu fracaso, tu error, tu fracaso, mi error, no cambia lo que declaró Dios para nuestras vidas. Un día un pastor me enseñó y me dijo, Dani, mi maldad nunca me va a separar del amor de Dios. Mis pecados, mis situaciones más difíciles no me separan del amor de Dios, por el contrario, nos tienen que acercar más a Él. Porque aquí estamos viendo hombres que vivieron situaciones difíciles o no, tal vez como las que tú y yo vivimos en nuestra cotidianidad. Tenemos situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles Dios está diciendo, quiero que vengas a mí. Quiero que guardes tu corazón, quiero que me escuches, porque yo tengo un depósito para tu vida. Porque tengo una palabra que puede nutrirte y cambiarte la circunstancia en la cual te encuentres. Pedro se encontraba ¿en dónde? En una barca, en un lugar en el cual Dios le había dicho, no quiero que estés ahí. ¿Cuántas veces en la dificultad de no manejar bien las cosas que hacemos mal, queremos volver atrás? Queremos hacer lo incorrecto. No, ¿para qué si a mi Dios no me escucha? No, ¿para qué si a mi Dios no me habla? No, ¿para qué si yo no soy digno o digna? Y Dios vuelve y te encuentra allí en ese lugar donde nosotros en ocasiones nos metemos. ¿Qué hacemos? Hay cosas que ni tú ni yo podremos controlar. Ejemplo, no controlamos las reacciones de los demás, aunque quisiéramos. No los podemos controlar. Pero ¿qué sí podemos controlar? Nuestra reacción. Sí podemos controlar la nuestra. Sí podemos controlar lo que decimos. Sí podemos ser conscientes de lo que hablamos. Y sé, porque sé, que aun cuando a veces nosotros hablamos, somos hirientes. A veces somos fuertes o déspotas o sarcásticos o duros. Claro, pero Dios le está diciendo, yo te entiendo. Ven a mí. Está generando un camino de regreso. Yo tengo gracia sobre tu vida. Yo tengo propósito contigo. No te dejes ensimismar por esos sentimientos destructivos, negativos que vienen sobre ti. Ven y preséntalos delante de mí. Porque yo quiero hacer algo especial con ellos. Pero si yo me lleno de cargas y cargas y más cargas, ¿dónde Dios va a glorificarse? ¿Dónde Dios va a poder hacer algo conmigo? Punto número 2. Jesús restaura desde la mesa, no desde el juicio. ¿Saben Jesús? En Juan capítulo 21, verso 9. Pero leamos desde el 3 y el 4 en adelante hasta llegar al 9. ¿Listo? Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El contexto de esta historia es que Jesús ya murió, ya fue crucificado, ya fue enterrado y ya habían pasado los 3 días. Por lo tanto, ya había resucitado. Es decir, que los discípulos pensaban en su mente, nuestro maestro murió y no hay esperanza. Qué peligro cuando creemos que sobre nuestra vida no hay esperanza. Qué peligro cuando creemos que sobre nuestra vida no hay propósito. Porque otros dicen que no lo hay. O porque nosotros creemos que no lo hay. Pedro creía, quien me daba la fuerza, quien me daba la capacidad, no está, está muerto. Y Jesús se presenta a ellos y ellos no sabían quién era, verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque había gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, que cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, lo primero que hace es tirarse ¿a dónde? Al agua. Se tira al mar y empieza a nadar para encontrarse con Jesús. Solo Juan le dijo, mira, es el maestro. Y él no le importó. Ya estaba prácticamente sin camisa. Se volvió a colocar la camisa y se mandó para el agua. Yo tengo que llegar a donde él. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella
y pan. Es decir, que hallaron fuego, pescado y pan. Lo curioso en este orden de ideas es que muchas veces cuando nosotros cometemos errores, esperamos que nos recrimine. Jesús nunca le dijo nada a Pedro. ¿Sabe qué le tenía? Un almuerzo. Venga, mijo, le voy a hacer trucha y pancito. Y me imagino Pedro allá llegando todo aburrido con las lágrimas. Señor, perdóname. Y Jesús diciéndole, eche para allá que me apaga el fuego. Corra para allá, no me moje las brasas. ¿Por qué? Porque comer juntos no era solo comida. Comer juntos es alianza, restauración y pacto. Hay muchos hogares hoy en día que no se sentan a la mesa a comer. Comen en los cuartos, uno en un lado. No. Acostúmbrate a comer en la mesa. Porque la mesa es señal de restauración, es señal de pacto, es señal de Dios está en el lugar. En la mesa. Y hay una palabra hebrea para mesa, desde el hebreo y es shulhan, y se entendía como el lugar donde los corazones se reconcilian. ¿En dónde encontramos reconciliación? En la mesa, shulhan, porque en la mesa se mira de frente. En la mesa hay provisión, en la mesa se comparte, en la mesa hay amor, porque tú con quién te sientas a comer sino con quien conoces. Muy pocos nos vamos a sentar en mesas con gente que no conocemos, pero en esa mesa de la que está hablando que Jesús no lo esperaba con preguntas. Primero preparó una mesa para él. Hoy yo no sé qué errores estés cometiendo. Sé qué errores estoy cometiendo. Yo quiero que vayamos a la orilla. Porque no vamos a escuchar juicios de parte de Dios. Él te va a proveer para lo que tú necesitas cambiar. Porque Él es proveedor, porque Él es transformador, porque Él es restaurador, porque Él vivifica nuestra vida, porque alienta nuestro espíritu, porque transforma los procesos que vivimos. A pesar de que todo se vea oscuro. Jesús le dice con la mesa, no llame a tu perfección, llame a tu corazón. Y se cumple la palabra de Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no busca gente perfecta, Él busca gente para perfeccionar. Y esa gente que busca para perfeccionar debe tener una cualidad, disposición. Pero si nosotros cada vez que hay un problema salimos, queremos correr, no, me pongo delante de Dios para que Él trate conmigo. Si yo en mi hogar cada vez que hay un problema quiero salir corriendo, entonces, ¿cómo voy a permitir que Dios sobre en mi vida? Otra cosa es que ya no te quieran a ti. No se puede hacer mucho. Si no te quieren a ti, ¿qué haces? Pero si tú caminas en Dios, si hay esperanza, porque hay amor, y es el tercer punto que vamos a tocar el día de hoy, el amor tiene que ver con la vida y la vida con la esperanza. Y la palabra me dice que donde hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos estamos vivos? Amén. Hay esperanza. Para eso negro que tú ves, para eso difícil que tú ves, hay esperanza. Punto número 3. La pregunta no fue sobre el error, sino sobre el amor. Versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció mucho de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero míralo cómo empezó. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Desde el griego hay dos palabras que definen amor. Y existe el amor ágape, que es un amor que lo entrega todo. Y existe el amor filial. Ese amor que está limitado por una relación de amistad. Ese amor que nace de mi capacidad, pero que no logra cubrir todas las cosas que Dios necesita cubrir. Entonces, cuando Jesús le decía, ¿tú me amas ágape? Y él decía, sí. Pero Jesús entendía, no, tú me amas filial, desde tu capacidad. Y Jesús le volvía a decir, ¿tú me amas ágape? Y él decía, sí, yo te amo filial, desde el griego. Y lo que Jesús estaba intentando incorporar en el corazón de Pedro era, yo voy a cambiar tu manera de amar a mi manera de amar. Porque muchas veces nosotros amamos a nuestra manera. Y no es tan fácil. Y en nuestra manera hay desilusión, hay tristeza, hay frustración, hay dolor. En el ágape también, pero ya no estás solo, estás con Dios. Pedro dice, ¿me amas con todo, con ágape? No, él estaba hablando de fileo. Y Jesús acepta su nivel de amor y desde ahí lo restaura. Y le dice, apacienta mis corderos. Es decir, un amor que guía.
Pastorea mis ovejas es un amor que cuida y apacienta mis ovejas es un amor que permanece. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿En qué estás permaneciendo hoy? ¿Y en qué no quieres permanecer? Porque si hay cosas que Dios te ha dicho que debes de permanecer y tú no quieres, es un buen momento para venir a la orilla y decirle, Señor, dame la gracia de permanecer, no por mí, por ti. Dame la gracia de ver qué es lo que tú tienes para mí, que yo no alcanzo a ver. Porque Pedro estaba en su frustración, en su dolor, pero cuando viene a Jesús, su dolor es transformado. Su tristeza es cambiada. Y saben, Dios no espera que lo ames perfecto, solo espera que vuelvas, que lo busques, que haya un espacio en tu corazón para Él. Y encuentro entonces que Pedro falló y nos vamos introduciendo al cierre de este mensaje. Que Pedro lo negó, Pedro lloró, Pedro se quebró. Pero Pedro no se quedó lejos. ¿Pedro qué hizo? Volvió. Hoy una de las grandes invitaciones en esta mañana es vuelve a Dios en aquello en lo cual muy posiblemente nos hemos apartado. Porque tenemos una decisión tomada en el corazón. Porque tenemos una resolución de vida que hemos adquirido a causa de lo que percibimos como realidad. Y es importantísimo entonces, porque cuando Pedro volvió, Jesús lo estaba esperando. No estaba distante. Dice la palabra que tocad y qué, y se os abrirá. Cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para que Jesús haga algo en nosotros, cosas suceden. Y yo te estoy hablando a pesar de que todo esté mal en tu vida. A pesar de que las cosas no estén saliendo como tú quieres. A pesar de que estés siendo confrontado con un montón de emociones, de circunstancias. A pesar que las personas que tú más amas te hieran. Confía en el proceso. Porque eso es lo que me muestra la palabra. Jesús estaba ahí no para reprocharlo, no para acusarlo. Estaba con un fuego encendido, pan preparado y amor disponible. Porque Jesús sabía que el error no definía a Pedro. Su propósito sí. Ese error no iba a definir a Pedro. Pero el propósito que Pedro tenía sí. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres llenos de propósito. No permitamos que un error, que una circunstancia nos aleje, nos separe de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con nuestras emociones. Tengamos cuidado con lo que pensamos y lo que sentimos cuando estamos tristes. Tengamos cuidado con el lugar en donde nos refugiamos cuando cometemos un error. Hay áreas en nuestras vidas que son desestabilizadas a causa de cosas que queremos estar bien y no están. Entonces tengo cuidado con esos momentos. Una relación matrimonial, una relación sentimental. Muy fácilmente si parejas que empiezan a pelear, una de las dos parejas o las dos pueden exhibirse o presentarse en un lugar donde Dios puede hablarle o donde ellos pueden cerrar su corazón para escuchar y refugiarse en sentimientos que no los van a llevar para bendición de su vida y de su familia. Debemos tener cuidado con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Volvamos a la orilla. Qué bonito. Y lo mismo es contigo. Tú no eres lo que hiciste. Tú no eres lo que perdiste. Tú no eres tu temporada más oscura. Tú eres lo que Dios dijo. Pero para llegar ahí tenemos que confiar en el proceso. Y confiar en el proceso no significa que todo se siente bien. Y pastor, es que yo no siento que eso esté bien. Confía en el proceso. No significa que todo es rápido. Es que yo lo quiero ya, yo quiero ver cambios ya. Han pasado 12 años de mi vida, pastor, en este hogar. Han pasado tantos meses. Abraham confió en el proceso. Y a los 99 años tuvo un hijo. ¿Desde cuándo lo esperaba? Desde siempre. Igual para Sara. ¿Cuántos años esperó Noé para construir el arca? 100 años. Y nosotros han pasado 9 minutos y estamos agotados. Señor, tú a mí no me escuchas. Tú no me respondes, Padre. Y Dios, sí, quiero tratar contigo. Porque si yo no te paso por donde estás pasando, no puedo formar quien quiero que tú seas. Aunque no digan amén. Confiar en el proceso significa, creo que Dios sigue obrando aunque yo no lo vea. Creo que Él sí me llamó, Él me restaurará. Pedro tuvo que vivir el proceso del quebranto en la mesa, de la vergüenza a la gracia, de la negación al llamado. Pero se encontró con Cristo. Hoy es una gran oportunidad para decir, nosotros necesitamos volver a Jesús. Necesitamos caminar por Él, porque el proceso lo preparó. ¿A quién preparó? A Pedro. ¿A quién preparó? A Hernán. ¿A quién preparó? A David. ¿A quién preparó? A quien nos está viendo, a Juan Esteban, a cada uno de nosotros. Porque sin la herida no habría humildad. Sin la caída no habría profundidad. Y sin el fracaso no habría fuego del testimonio que Dios quiere dar para nuestras vidas. Entonces es necesario vivir el proceso. Pero vivo el proceso confiando en su resultado. No desconociendo de Él.
Porque lo que yo puedo encontrar a través de la vida de Pedro es de que Dios le había dicho una palabra a él. Y este Pedro que fue tratado, que quería volverse a pescar, que quería volver hacia atrás, que quería tomar una identidad que no era suya, fue el mismo Pedro que predicó en el Pentecostés. Y en su primer sermón se convirtieron más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. ¿Cómo llego yo a predicar de esa manera como Pedro a donde se encontraba en ese momento? Porque abrazó su proceso, confió en el proceso, confió en lo que Dios le había dicho a él. Hoy, ¿en quién estás confiando? ¿En dónde está tu confianza? ¿En que tu esposa te dice que no te quiere? ¿En que tu esposo te dice que no te quiere? ¿En que no hay dinero en el banco? ¿En que te sientes mal? ¿En quién estás confiando? Porque a mí Dios me dice en esta mañana, diles que confíen en el proceso que está ligado a las palabras que yo les dije. Si confían en algo diferente, entonces vamos a entrar al lugar donde ya Dios nos sacó. Vamos a ir hacia atrás. Entonces yo confío en que todo esté mal. ¿Y saben qué digo yo? Padre, tú te encargas. Tú te encargas, mi Dios. Porque yo no puedo hacer nada. Yo busco de ti, yo me someto en ti, yo clamo por ti, pero no puedo controlar nada. Confío en ese proceso que tú me tratas para hacer de mí una mejor versión, para tratar conmigo y poder ser de aquellos hombres que pueden decir, yo viví el proceso, lo abracé, no fue difícil, pero lo creí hasta que lo conquisté. Qué bueno que en la Montaña Church seamos hombres y mujeres que caminan en propósitos de Dios. Y esos propósitos que sanan, que libertan, que bendicen, que transforman, que dignifican, que nos llenan todos los días el corazón porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Quiero que confiemos hoy en el proceso porque Dios está obrando mientras nosotros estamos esperando. Ese Pedro que encontramos aquí es el mismo Pedro que canta la canción que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice la canción, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Oye, qué tremendo que por la sombra se sanen enfermos, ¿no? ¿Sabes qué significa? Un hombre procesado. Porque si alguien ve en la Biblia que Jesús le dio duro, fue a Pedro. En el sentido de cuando lo tenía que confrontar, lo confrontaba. Cuando lo tenía que levantar, lo levantaba. Pero siempre estaba cercano a él, porque el proceso es necesario. Hoy no sé qué estés pasando, qué estés viviendo. Tengo la menor idea. Pero Dios sí. Dios sabe lo que tú vives y lo que yo vivo. Lo que cada uno de nosotros está pasando y yo puedo decirles algo. Hoy yo confío en el proceso. Porque si veo mi realidad, me lleno de preguntas, de incertidumbres. Pero si yo confío en lo que Dios dice, yo me refugio en Él. Porque Él ve mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y Él trabaja mucho más profundo de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué no cierran sus ojos por un momento? Vamos a terminar este mensaje dándole gracias y gloria y honra a Dios por su propósito. Señor, hoy declaramos que nuestro error no define nuestra historia, que mi proceso no me detiene, que mi Dios no ha terminado conmigo. Yo confío en el proceso, yo confío en sus promesas. Yo regreso a la orilla de donde Él me espera para ver gloria, favor y gracia. Señor, gracias porque en medio del valle de sombra y de muerte, tu palabra nos enseña que no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Tú eres aquel que guía nuestros pasos. Tú eres aquel que conduce nuestra senda. Hoy nosotros estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que nos estás esperando en un lugar seguro, en la orilla, con comida, en Shalhub, un lugar de sanidad, de restauración y de pacto. Hoy sana y restaura nuestros corazones para aprender a esperar en ti. Hoy queremos quitar las voces, Señor, que nos han sentenciado para creer que no somos lo que tú dices que somos, donde el enemigo ha colocado escenarios, Señor, para poder desconfiar de tu plan y tu propósito en nosotros. Hoy nos aferramos a ti de una manera contundente, puntual, viva, eficaz y verdadera, para que tu gloria y tu poder hable a nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Permite que tu palabra, Señor, sea viva, sea eficaz, sea poderosa, y que hoy tú puedas, Señor, restaurar sus corazones de una manera tan profunda, tan especial, tan real, porque solo tú lo puedes hacer, Padre de gloria. Nosotros te exaltamos, Señor.